madre, ¿no? Una inflamación como tal ya de las tres, ¿no? Involucrando pues la dura madre, ¿no? Bueno, quedó claro esta clasificación porque de ahí vamos a ir partiendo pues en el diagnóstico. Sí, doc. Bueno, vamos a hablar inicialmente de las meningitis y vamos a hablar del síndrome meningio y del síndrome encefalítico, ¿de acuerdo? Las meningitis pues son infecciones que afectan, obviamente ya lo dijimos, a las meninges, ¿no? Y estas pueden ser de etiología bacteriana, ¿sí? La meningitis aséptica, donde no encontramos bacterias, pero puede ser por hongos, por virus, por espiroquetas, ¿de acuerdo? Y la meningitis viral, afortunadamente, es la meningitis frecuente. Digo afortunadamente, pero no por eso exenta de riesgos, de complicaciones, ¿no? Pero sí es la más frecuente, porque sí, la que tiene una mayor mortalidad va a ser la meningitis purulenta o bacteriana, ¿de acuerdo? La meningitis crónica o recurrente, insidiosa, ¿sí? Va a estar relacionada en pacientes con tuberculosis, virus del herpes simple, ¿no? Tipo 2. Bueno, son meningitis que son insidiosas, que son crónicas, ¿no? A lo largo de los meses, ¿no? Y aparte, pues son pues recurrentes meninges, ¿no? ¿Cuál es la más mortal? Pues la bacteriana. ¿Cuál es la más frecuente? La viral. ¿Cuáles son las otras meningitis asépticas? Pues por espiroquetas u hongos. ¿Cuál es la meningitis crónica? ¿Cuáles son los agentes causales? Tuberculosis, básicamente. Ahora, en relación a la clínica, ¿cómo se manifiesta una meningitis? ¿Cómo se diferencia de una encefalitis? Bueno, para eso lo vamos a integrar en síndromes meningios y síndromes encefalíticos, donde yo les sugiero que hagan las diferencias pues a través de triadas, ¿no? Y ustedes vayan viendo pues las diferencias que hay entre uno y otro. Síndrome meningio, se presenta cefalea, fiebre, ¿de acuerdo? Fiebre, náuseas, vómito, que eso nos habla de hipertensión intracraneal, puede haber confusión, letargia, puede progresar hasta el coma, ¿de acuerdo? Va a haber meningismo, que pues estos son los datos de rigidez de nuca o datos de irritación meningia, ¿de acuerdo? Que pueden ser rigidez de cuello, pueden ser Kernig, Brudzinski, Binda, Yol, pues, y la CEG. Pero sobre todo los primeros dos son los que más preguntamos y la rigidez de nuca, estos tres son pues muy orientadores para la rigidez, para el meningismo, los datos de irritación de las meninges, ¿de acuerdo? Entonces vayan viendo. Ahora, el síndrome encefalítico, ¿cuál es la triada? Cefalea, fiebre y alteración del estado de conciencia, ¿sí? Desde luego pueden ser similares, ¿sí? Pero ya aquí vamos a tener datos focalizadores, ¿no? Puede haber un déficit neurológico focal, por ejemplo, pues debilidad del hemicuerpo, parálisis facial, central, puede haber crisis convulsivas, ¿no? Porque el encéfalo es el que ya está inflamado y es fácilmente irritable y puede haber ahí despolarizaciones que se conviertan en convulsiones, ¿no? Alteraciones neuropsicológicas, ¿de acuerdo? A diferencia del síndrome meningio, que bueno, pues se agregan estos datos pues de irritación meningia, ¿no? Si tuviéramos que decir del síndrome meningio, de la meningitis, hay una triada que vamos a ver más adelante, ¿no? Que son los que se pueden presentar hasta en un 45% de los casos, ¿no? Casi 50% de los casos. Y que hay que buscarlos intencionadamente, ¿no? Y cuando se presentan, pues debemos sospechar en la meningitis. Ahora,
¿Cómo abordamos al paciente con sospecha de neuroinfección? Pues antes que nada como una verdadera emergencia médica, porque si se trata de algo bacteriano, pues tiene una alta mortalidad, ¿no? Entonces, todo paciente que se presente con síntomas y signos que sugieran infección del sistema nervioso se consideran una emergencia médica, una verdadera emergencia médica, y como tal, pues hay que hospitalizarlos, vigilarlos, hacerles estudio, ¿no? Y requiere un reconocimiento inmediato de parte del primer contacto, que es importantísimo. No, raras veces van a llegar con un neurocirujano, un neurólogo de primera intención. Casi siempre es con el médico familiar, el médico internista, el médico de cabecera, vamos, ¿no? El médico familiar o el médico general va a ser quien va a tener la oportunidad de hacer este reconocimiento, ¿no? La punción lumbar, ¿sí? La punción lumbar, vean, tiene más de 100 años de haberse descrito por Kinke y pues tiene una gran aplicación. ¿Cuál es la idea de hacer una punción lumbar? ¿Quién me quiere decir cuál es el objetivo de hacer una punción lumbar? Pues ver Ah, las características del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ajá, sí, claro, para sacar Y líquido, en este primero que caso de nada, y ver infección, sus ¿no? características. Perdón, en este caso de infección podríamos hacer un cultivo, ¿no? E igual en las características se ve si me parece que si es viral, el líquido cefalorraquídeo va a ser de un color claro, y si es bacteriana, el líquido cefalorraquídeo va a ser de un aspecto purulento o turbio, por así decirlo, ¿no? Más o menos tienes noción, pero el líquido incluso bacteriano puede salir claro, puede salir citrino, agua de roca, no necesariamente, generalmente sale turbio, pero podría salir así y no necesariamente descarta una infección bacteriana, pero por eso es importante hacer el análisis del líquido cefalorraquídeo, primero que nada para saber si se trata de algo viral o infeccioso, y lo van ustedes a saber a continuación, porque eso es lo primero que debemos de saber, ¿no? Tenemos la sospecha de que sea algo viral o bacteriano. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque médicamente puede presentarse con los mismos síntomas, con el mismo cuadro, con el mismo síndrome, ¿sí? Entonces, por eso va a ser importante la diferenciación que nos dé las características del líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? El cultivo. Sí, se manda cultivo, pero ¿cuál es el problema del cultivo? que va a tardar tiempo. Una semana, ¿no? 7 días. Ese es el problema, ¿no? No podemos esperar 7 días para toma de decisiones. Bueno, ante la sospecha de neuroinfección, se debe poner atención a los datos o a los antecedentes que nos dé el paciente. ¿Cuáles son estos datos que nos pueden orientar, ¿no? Hacia un diagnóstico etiológico? Inmunocompromiso. Ustedes saben que los pacientes inmunocomprometidos pues tienen más riesgo de infecciones a cualquier nivel, y las neuroinfecciones pues no se excluyen de este riesgo, ¿no? Están inmersas en ese riesgo de los pacientes inmunodeprimidos, ya sea aquellos pacientes diabéticos, pacientes con algún tipo de cáncer que reciban algún tipo de terapia adyuvante, quimio, radioterapia, pacientes con HIV o VIH, pacientes con algún otro tipo de inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, post-COVID, ¿no? Se dio mucho esteroide, inmunosupresores y demás, y bueno, también hay riesgo incrementado, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Antecedentes de vacunación, si tiene o no antecedentes de vacunación. Si no lo tiene, pues evidentemente predispone pues a mayor riesgo de infecciones, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso central, también si ya hay un antecedente previo, ¿no? Viajes recientes, sobre todo pues al extranjero, a zonas endémicas, a Sudáfrica, a Sudamérica, Centroamérica, ¿de acuerdo? O en algunas otras locaciones que pues se hayan reconocido ciertos riesgos para enfermedades locales, ¿no? Antecedentes de neurocirugía también es importante. Si tuvo o no reciente, digamos, ¿no? Reciente, pues un antecedente de neurocirugía, esto es algo que va, generalmente, pues sale luego en el interrogatorio, ¿no? No es necesario que nosotros lo profundicemos, porque generalmente el paciente nos va a decir, no, pues, lo acaban de operar, lo operaron hace un mes, nadie se olvida
neurocirugía, ¿de acuerdo? El uso de drogas, eso es bien importante que pues lo interroguemos, sobre todo cuando tengamos la sospecha de una neuroinfección. Ustedes saben, ¿no? Los arponazos, por las autoinyecciones, pues eso predispone a infecciones severas, ¿no? A cualquier nivel y también en el sistema nervioso. Exposición a personas con meningitis, también hay cierto riesgo, e infecciones coexistentes en el momento o incluso infecciones previas, días o semanas previas al cuadro, ¿no? La sinusitis, otitis, neumonía, ¿cuál otra? ¿Cuál se me estaría pasando ahí? Que también se ha descrito, sobre todo con empiemas frontales. ¿Alguien sabe? Las gastroenteritis. No. ¿Alguien más? De hecho, son dos. Que no necesariamente infección, pero algún procedimiento. ¿Nadie? Por ejemplo, la celulitis periorbitaria, ¿de acuerdo? Entonces, la sinusitis, la otitis, la celulitis periorbitaria, la intervención reciente, digamos, relativamente reciente, de procedimientos dentarios, ¿de acuerdo? Ese es otro factor pues de riesgo, diría yo, uno de los más frecuentes. De hecho, yo acabo de ver a una niña, una nena de 11 años, que hace como 3 meses, pues le trabajaron una extracción de muela, y el mes pasado llegó con un absceso frontal. No sé si les mostré el absceso que drenamos. Bueno, primero lo drenaron en la noche, luego al día siguiente la volvimos días después la volvimos a reintervenir para hacer el nuevo drenaje, y la vi hoy en la consulta y ya está ya con una cavidad quística, ya sin edema, sin inflamación. En la resonancia magnética está evolucionando bien, va 4 semanas de tratamiento, la recomendación es 6 a 8 semanas, entonces pues le dejamos 6 semanas, dado que la resonancia nos da bastante buena información de que ha cedido la infección, ¿de acuerdo? Entonces es así como nosotros podemos ir orientando nuestro diagnóstico ante las imágenes y los cuadros clínicos, ¿no? Es una verdadera emergencia neurológica, ¿sí? Tiene una morbimortalidad elevada, es la más elevada de todas las meningitis, ¿de acuerdo? Fíjense, a pesar de un tratamiento apropiado. ¿Por qué? Porque nos puede ganar la neuroinfección. No recuerdo, pero yo les he contado en todas mis clases cuando abordo este tema de un caso que me evolucionó rápidamente, ¿sí? Creo que se los conté la clase pasada, ¿no? Que me hizo hidrocefalia secundaria a una meningitis bacteriana, ¿no? Llegó a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde me estaban comunicando el caso, hizo hidrocefalia, cuadro de hipertensión intracraneal, a las 5 de la tarde íbamos a empezar la cirugía, la vi, las pupilas ya dilatadas, puse una ventriculostomía, ¿de acuerdo? Y terminó por fallecer, no sé si el mismo día, al día siguiente, o en los días sucesivos, ya no recuerdo eso, pero creo que fue el mismo día, porque hizo una hidrocefalia pues rápidamente progresiva, ¿no? A pesar de que el tratamiento fue en cuanto a tiempo, pues la patología evoluciona más rápido, ¿no? La incidencia anual es de 4 a 6 casos por 100,000 personas, pues esto no es raro, ¿sí? No es raro, tampoco es muy frecuente, pero no es raro, ¿no? En países desarrollados, creemos que en países como el nuestro, subdesarrollados, pues la incidencia puede ser al doble o hasta el triple. Recuerden que en estos países como México, pues no contamos con epidemiología, no contamos con estadística potente como lo hacen sobre todo la literatura anglosajona, pues que ellos cuentan con todo este tipo, ¿no? de
de documentos y de estadísticas. Fíjense bien, pregunta. El Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y la Neisseria meningitidis son los responsables del 80% de los casos de meningitis bacteriana. Dicho esto, ¿tenemos o no tenemos un tratamiento para iniciar? Sí. Digo esto de manera general, ¿no? De manera general, este es de todos los casos. Desde luego tendremos que ver, pues, todo lo que ya vimos anteriormente, si hay algún estado de inmunocompromiso, la edad del paciente, si hay alguna neurocirugía, para orientar nuestro cuadro clínico, que va a ser el siguiente, ¿sí? Este es el que de aquí se sacan la mayoría de preguntas en los cuadros clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, grábenlo en su mente, ¿de acuerdo? Porque sigue estando vigente, ¿no? A pesar de que ya tiene unos 10 años, tal vez habrá cambiado uno o dos, pero generalmente sigue siendo vigente en los libros, ¿no? Por ejemplo, si tiene menos de un mes, fíjense, el estreptococo del grupo B, ¿de acuerdo? Ese es el agente etiológico. Pues si ponemos un cuadro clínico con, pues, toda la sintomatología de una meningitis, ¿sí? Y con sospecha de que sea bacteriana, y es un bebé, es un neonato, y les puedo poner todo esto. ¿Cuál es? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, estreptococo del grupo B. A pesar de que vean esto que tenemos acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero si ya estamos poniendo un grupo etario, ahí lo que queremos que se responda, pues es esto, ¿de acuerdo? Estreptococo del grupo B. ¿Sí me entienden esa parte? Sí, doc. Bien. De 3 meses a 18 años, pues estos son los agentes responsables. De 18 a 50 años, pues estreptococo. Digamos que en adultos, ¿sí? De edad media, precisamente es Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ¿sí? Porque es más, digamos, eh, eh, frecuente que los aislemos en esta etapa de la vida a estas bacterias, ¿no? Y además se presentan, pues prácticamente en casi todos los grupos, ¿no? Fíjense, ¿de acuerdo? Mayores de 50 también está Streptococcus, pero ya hay bacilos gram negativos, histeria. Si hubo fractura de la base del cráneo, siendo Streptococcus pneumoniae, hemófilos, pero ya hay un estreptococo betamolítico del grupo A, entonces este es el que pudiéramos, digamos, si se pudiera formular una pregunta, diríamos, por ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico, ¿no? De la meningitis complicada por una fractura de base de cráneo? ¿Sí? Y podemos poner estreptococo del grupo B, podemos poner Klebsiella, podemos poner Haemophilus influenza, podemos poner estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ahí este es el que aparece, ¿de acuerdo? Desde luego, si ponemos estos tres, ¿sí? Pues la respuesta sería Streptococcus pneumoniae, porque el Streptococcus pneumoniae es el más frecuente en todos los grupos, ¿de acuerdo? Trauma penetrante, post cirugía, ahí ya hay estafilococos, que son propios de la piel, ¿no? El estafilococo aureus, ¿no? El epidermidis, ¿sí? Esos ya son, pues se asocian muchas veces a una piel, ¿no? A la piel, ¿no? Si tuvo o no tuvo derivación de líquido cefalorraquídeo, es decir, una derivación ventrículo-peritoneal o ventriculostomías, pues también hay ciertos agentes etiológicos, ¿no? La fisiopatogenia y fisiopatología, bueno, pues las bacterias entran al líquido cefalorraquídeo por colonización en la nasofaringe y con también diseminación hematógena. De hecho, ahorita tenemos hospitalizado un paciente que tiene, entre otras cosas, de linfoma, tiene
dermatomiositis, ¿no? De tal forma que el tabique nasal, pues, ha quedado, pues, destruido, ¿no? Los senos paranasales, y tuvo un absceso también frontal, similar. Dicen que los casos llegan en pares, ¿eh? Digo, la otra fue una niña y el señor ya de 65 y más, lo tenemos hospitalizados, ya lo intervenimos 2 veces, ¿sí? La segunda ya fue con una revisión de la primera porque pensábamos que que había hecho un empiema subdural, pero al final no, era líquido simplemente de reacción inflamatoria, se hizo un lavado y ya, ¿no? Continúa con el tratamiento, afortunadamente. El paciente está bien, ¿sí? Está hipoactivo porque todavía tiene mucha inflamación, edema en el cerebro, ¿sí? A nivel frontal, pues están frontalizados o bien están hipoactivos, ¿no? Pero pues se le sigue dando el seguimiento, le haremos una nueva tomografía el día domingo y si todo va bien, el día lunes cumple 21 días de tratamiento y se va a casa. ¿Por qué? Porque subió por la nariz y la infección se alojó en el seno frontal y del seno frontal hubo una fractura del hueso y por ahí penetró la dura madre y se metió luego al parénquima frontal, ¿no? Entonces es la manera en que el caminito va siguiendo la infección, ¿de acuerdo? Y pues se reproducen, liberan citocinas proinflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también liberación del factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Esto va a dañar la barrera hematoencefálica, conduce a edema y a muerte celular, ¿no? Hay una cápsula, muchas veces en los abscesos, ¿sí? Que están en el parénquima. La cápsula ayuda a evadir los esfuerzos mediados por el complemento y también por el tratamiento antibiótico, ¿sí? Para exterminar y fagocitar las bacterias y vesículas liberadas por su membrana externa que desvían la respuesta inmunitaria. Estos son, digamos, los esfuerzos que hacen las bacterias, ¿no? Se encapsulan y evaden de alguna manera el sistema inmune y el tratamiento, ¿no? Con antibióticos. Por eso es que está indicado el tratamiento neuroquirúrgico, ¿no? Sobre todo cuando son abscesos, pues un tanto grandes, con una cápsula que capta muy bien el contraste, redondeada, gruesa, pues es difícil que el antibiótico penetre, ¿no? Y la respuesta inflamatoria, ¿no? Pues lo que hacemos es quitar la cápsula y desde luego la aspiración del absceso, ¿no? Prevención de las meningitis, programas de vacunación contra patógenos comunes, ¿de acuerdo? Como el neumococo, ¿no? Que tenemos estacionalmente el problema, entonces y sobre todo pues en los extremos de la vida, ¿sí? Y los inmunodeprimidos y los que somos personal de riesgo, que somos todos nosotros jóvenes, ¿sí? Ustedes ya deben de empezar, si ya empiezan a ir a los hospitales, a las prácticas, ustedes deben de vacunarse, ¿sí? Es obligación, pues que tengan sus vacunas contra hepatitis, ¿no? Contra neumococo, contra influenza, contra COVID, ¿de acuerdo? Aunque estén jóvenes, ¿sí? Ustedes no saben si hay algún gen ahí anómalo en ustedes que simplemente con una infección se despierta, se echa a andar ese mecanismo y pueda desencadenar en alguna infección o una enfermedad grave o severa, ¿de acuerdo? Entonces, puede no existir ningún factor, digamos, predisponente, pero nosotros somos personal de riesgo por estar simplemente pues trabajando en este tipo de situaciones con pacientes infectocontagiosos, ¿no? Entonces, siempre tomen todas las vacunas que puedan, ¿sí? Eso no es perjudicial, eso ya está demostrado y pues sí es de gran protección para nosotros, ¿no? Yo le estaré infinitamente agradecido a las vacunas. Qué bueno que salió la vacuna contra COVID, ¿sí? Pues antes de que yo enfermara, ¿no? Porque yo tuve una enfermedad, si bien no fue grave, pero sí fue moderada, con requerimiento de oxígeno y pues con secuelas. Todavía tengo ciertas secuelas con disnea, ¿sí? De esfuerzos que pues que me dejó, ¿no?
me dejó la infección por COVID, y no sé qué hubiera pasado sin esa vacuna, ¿no? Sin haber recibido esos anticuerpos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, fui personal de riesgo, ¿no? Y como tal, pues teníamos que entrar a operar los pacientes, tuvieran o no tuvieran COVID. Finalmente, pues para nosotros no paró, digamos, el trabajo, incluso hasta, pues, aumentó, ¿no? Porque las patologías, los traumatismos, los tumores, pues esos no se pararon por la pandemia, ¿no? Eso continuó. A diferencia de enfermedades que se documentó que sí disminuyeron, ¿no? Y otros que, pues, desgraciadamente por el sistema de salud, el tipo de salud que tenemos, pues se confundieron con COVID y eran complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, pues murieron, ¿no? O empeoraron. Pero pues los traumatismos, los hematomas, los tumores, todo eso, pues siguió, y nuestra especialidad nunca paró. Entonces, acuérdense que conocimos, un término que conocimos por la pandemia, fue la carga viral, ¿no? No es lo mismo que yo pase un día en un hospital, ¿no? Y que tenga el virus de la influenza, a que todos los días esté pasando por el mismo pasillo, y que por ahí todos los días se tenga este tipo, ¿no? De factor de riesgo de estar inhalando este virus de alguna manera, ¿no? Sobre todo virus, ¿no? Como tal, bacterias, pues no necesariamente, pero bueno, también bacterias puede haber en el medio ambiente, ¿no? Volátiles o partículas de estas, ¿no? Entonces, esa carga viral, tómenla en cuenta, ¿no? Es importante y funciona para, pues, todos los demás agentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, somos personal de riesgo, los que somos cirujanos, pues para contraer hepatitis, VIH, etcétera, etcétera, por, pues, algún corte importante. No tanto por picadura con la aguja, eso, pues se han hecho estudios en los que, pues, no es una gran fuente de contagio, ¿no? Pero sí por algún corte importante, ¿no? Pues sí se puede llegar a transmitir. Entonces, somos factores de riesgo, y lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Entonces, ustedes ya, como personal de salud, ¿no? Estudiantil, desde luego, pero que si ya están en hospitales, tómenlo en cuenta, ¿de acuerdo? Las teorías alocadas, ¿no? Y estas de conspiraciones que no, que la vacuna no sirve, que la vacuna daña, ¿no? Poniendo en riesgo beneficio, vale la pena, pues la vacunación, ¿no? Y desde luego recomendarla a todos y cada uno de sus familiares y de sus pacientes. Entonces, otro factor de riesgo, pues, son esplenectomizados, ¿de acuerdo? Ellos deben vacunarse igualmente contra neumococos. Uso de guantes dobles durante la neurocirugía, y el cambio de estos antes de manejar un catéter ventricular, ¿sí? Siempre hacemos esto de manera rutinaria, el cambio de guantes, y esto nos ha reducido mucho las infecciones nosocomiales, perioperatorias, ¿de acuerdo? Todo esto igualmente cuando manipulamos, pues, los drenajes, todo esto, pues, se debe de hacer con una técnica lo más estéril posible, ¿no? Los antibióticos tópicos pueden disminuir las infecciones de una craneotomía y las crónicas de los implantes durales. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario hasta acá antes de terminar por hoy? Yo tengo una pregunta, Doc. A ver. Bueno, nos decía que la toma de líquido cefalorraquídeo era muy importante para determinar nuestro tratamiento y pues nuestro diagnóstico. Pero yo he leído que en pacientes que tienen síndrome de hipertensión intracraneal le está contraindicada la toma de líquido cefalorraquídeo. Entonces, suponiendo que un paciente que tuvo un traumatismo y se le hizo una craniectomía y entonces posteriormente a la cirugía empieza con un síndrome meningio, ahí cómo valoramos nuestro tratamiento. Si no podemos tomar líquido cefalorraquídeo suponiendo que tenga pues un síndrome también de hipertensión intracraneal. Bueno, te contesto ahorita, continuamos, ¿de acuerdo? Va. Ah, caray, qué relajo.
la detección y el tratamiento de las mujeres infectadas preparto con estreptococo del grupo B para evitar la meningitis neonatal. ¿De acuerdo? También esa es otra manera de prevenir la meningitis, en este caso en los neonatos, ¿no? Tratamiento de mujeres infectadas preparto, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que parte del protocolo y de seguimiento de ginecología, pues es el cultivo, ¿no? El frotis, el cultivo de secreción vaginal, ¿no? Los antibióticos de mantenimiento en pacientes inmunocomprometidos disminuye la meningitis por hongos y parásitos. Muy bien. La eliminación de la contaminación de los alimentos bajaron en este caso la meningitis por listeria, ¿sí? O sea, haciendo más rigurosas las medidas sanitarias para los productores de alimentos, en este caso, pues, de leche y otros alimentos lácteos, ¿no? Bajan la incidencia de meningitis por listeria. Dice, ya no se recomiendan los antibióticos profilácticos ante los trabajos dentales u otros procedimientos quirúrgicos, a menos que el paciente haya tenido una endocarditis bacteriana. Ojo, dice otros procedimientos quirúrgicos. No estamos hablando de procedimientos neuroquirúrgicos, y ante estas recomendaciones no se ha clasificado, o bueno, no se había clasificado en qué tipo de procedimientos quirúrgicos. Por decir que procedimientos quirúrgicos, pues es decir nada y mucho, o es decir mucho y a la vez nada. ¿Qué procedimientos quirúrgicos? ¿Es lo mismo, jóvenes, una apendicectomía de 15 minutos que una resección tumoral de 12 horas? ¿Sí o no? No, doc. No, No, pues entonces no. no podemos generalizar esta recomendación, ¿no? Ni podemos equiparar una apendicitis a una resección dental, ¿no? O sea, yo creo que esta recomendación pues ha quedado un poco en desuso, pero desafortunadamente por por la resistencia antimicrobiana, perdón, por la resistencia bacteriana más que nada, ¿no? A los antimicrobianos, es que se ha agarrado de esta recomendación. Ahorita nosotros en la institución y en varias instituciones, y esto es a nivel federal, ¿no? Y a nivel nacional y mundial, pues la recomendación es de no dar profilaxis en los procedimientos quirúrgicos, pero es una recomendación pues muy general y donde nosotros hemos tenido que gestionar, ¿no? Desde nuestra trinchera, pues es simple y sencillamente de que, ok, vas a estar con el cerebro expuesto, abierto, en un quirófano, con las medidas de asepsia, antisepsia, limpieza, etcétera, etcétera. Pero nada garantiza que esos cuartos estén 100% asépticos. Y eso lo sabemos, pues, todo mundo, ¿no? Incluso ha habido moscas volando, ha habido pelos, cabello, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo ventilador que genera una circulación de aire, de flujo de aire, pues no sabemos si en esos flujos, pues el aire sea, pues no estéril, porque en ninguna parte del aire es estéril, pero disminuido como marcan las normas de gérmenes, ¿no? Si vamos a tener una neurocirugía con el cerebro expuesto, pues definitivamente mi indicación, mi experiencia es ponerle antibiótico, ¿no? Ahora, si vamos a hacer una trepanación, pues tal vez ahí ver por qué es la trepanación, ¿no? Si es por hidrocefalia, si es por una infección, hay que ver, ¿no? No podemos generalizar esta recomendación. Entonces, siempre la he detallado y siempre concluyo que si ustedes me van a abrir el cerebro, por favor pónganme antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Sí es cierto que hay una gran resistencia bacteriana. Hace 8 días nos hicieron llegar un documento en donde ya no podemos dar ceftriaxona, porque sí es cierto. Yo en los últimos antibiogramas, y esto me he dado cuenta en meses recientes, un año para la fecha, que los antibiogramas salen multiresistentes y se los puedo compartir.
Ahí tenemos los documentos que trabajamos día con día y la sensibilidad pues cada vez es para medicamentos mucho más potentes, de meropenem, linezolid, o algunos otros medicamentos que no usamos tan frecuente o que dejamos de usar por la citotoxicidad, la nefrotoxicidad, como gentamicina, amicacina, ¿no? Aminoglucósidos u otros medicamentos antibióticos que ya no utilizamos tan frecuentemente, sino lo que más frecuentemente utilizamos, pues sí, es la ceftriaxona de manera profiláctica o cefotaxima, y cuando se van de alta los damos de alta con cefalexina, es decir, lo que antes era la penicilina, pues ahora son las cefalosporinas, ¿no? Y sí es cierto, hay una resistencia a estos antibióticos que sí, sinceramente sí son, en mi experiencia, de uso muy, muy, muy rutinario, pero insisto, vamos a dividir los procedimientos. No es lo mismo un apéndice grado 1 que un apéndice grado 4, ¿están de acuerdo? ¿No? En donde pues ya está indicado el antibiótico, pues de ley en el grado 4, en el grado 3, tal vez un grado 1, pues tal vez no se debe dar antibiótico, ¿no? Ni profiláctico, ¿no? Entonces, se debe de individualizar y es muy difícil, jóvenes, ¿no? Porque nadie quiere verse en la complicación de una infección, ¿no? Entonces, pues por temas legales, por temas de temor de que el paciente se nos pueda complicar con una neuroinfección, que como estamos viendo es algo, una emergencia quirúrgica, una emergencia médica, pues mucho menos, ¿no? No queremos vernos inmiscuidos en estas complicaciones, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el problema no está en tercer nivel, como lo es mi hospital, ¿no? No está ahí el problema. ¿Dónde creen que está el problema? Desde primer nivel, ¿no? Como, por ejemplo, un ejemplo. Desde que vas con el médico por un resfriado y lo confunde con una infección viral y te manda antibiótico. Pues una es esa, una es la impericia, que es la falta de capacidad para pues, hacer sus actividades que le corresponden, no necesariamente negligencia médica, ¿sí? Pero sí impericia, que ustedes deben de conocer ese término. Una cosa es negligencia, otra cosa es tener la impericia, ¿no? Que es esta falta pues, de conocimiento que debería tener, ¿no? Pero hay otros que es no necesariamente tampoco de mala fe, pero es por ver intereses propios, ¿no? Yo he tenido compañeros, más que compañeros, colegas, ¿no? Que trabajan en primer nivel, en estas famosas farmacias, ¿no? Que ustedes ya saben de conveniencia, y que les pagan aparte de su salario, que no es nada malo, pero siempre y cuando receten y les compren los medicamentos en la misma farmacia, ¿no? Entonces, yo he visto esas recetas, jóvenes, y se los digo porque tengo la evidencia y tengo la experiencia de que recetan meropenem, ¿no? Recetan ceftriaxona, recetan pues otro tipo, ¿no? Tigeciclina, pero pues con el meropenem, ¿no? Ya tenemos, es meropenem, pues es de amplio espectro, jóvenes, ¿no? Y pues ahora ya lo están recetando también, ¿no? Y además de que ceftriaxona, como bien dice su compañero, intramuscular, esteroide y no sé qué tanto. Y desgraciadamente, a veces también es el problema del paciente o del familiar. Yo he tenido pacientes que van conmigo y que ya vienen de alguna otra consulta de primer nivel y me enseñan sus recetas, ¿no? Y a veces de primera vez o a veces después de mí van con alguien más, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces yo solo les dejo paracetamol, ¿no? Y el paracetamol es el mejor analgésico para el sistema nervioso, ¿no? Central, ¿no? En este caso para el cerebro, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? ¿Por qué no es tan citotóxico? ¿Por qué no es tan tóxico? Quiero decir, hepatotóxico, bueno, es muy noble, ¿no? Y además es muy efectivo, tiene una alta efectividad.
a diferencia de la aspirina, por ejemplo, que ese es mucho más tóxico, ¿no? Y que tiene complicaciones como pues el mayor sangrado, ¿no? Entonces, generalmente, pues la aspirina no la tengo en el cuadro, paracetamol, pero pues muchas veces es parte de esta idiosincrasia donde pues si salen con paracetamol de la consulta, dicen, no, pues qué mal médico, ¿no? Qué mal doctor, ni siquiera antibiótico me dio, ¿no? En cambio salen bien contentos de la consulta donde les dan 7, 8 medicamentos para una gripa, ¿no? Entonces, y los compran, ¿no? Además, ¿no? Entonces, pues no, qué buen médico, ¿no? Miren cuánto sabe, ¿no? Me dio tantos medicamentos y se me quitó. Al día siguiente ya estaba bien. Pues cómo chingados no se le va a quitar, ¿no? Pues si se le están dando una bomba de medicamentos. Entonces, yo francamente creo que el problema viene de ahí, ¿no? Hablando específicamente y perdónenme que me detenga en esto, lo que es la resistencia a los antimicrobianos, porque incluso es más importante que el tema en sí, ¿no? Es mucho más importante el mensaje, porque ustedes van a ser esos médicos generales, no todos, pero la gran mayoría de ustedes pues quedará en una especialidad, pero habrá otro porcentaje que pues que decida y con mucho orgullo pues practicar la medicina general, pero no por eso pues debemos de hacer mala praxis, ¿no? Y mala praxis pues es ante un tratamiento que puede ser generosamente antiviral, pues ustedes intencionadamente indiquen eh, eh, tratamiento antimicrobiano y aparte, pues puras bombas, ¿no? Por ahí está el libro, ¿no? De cómo puedes matar una mosca con un matamoscas, sí, pero a veces quieren matar a una mosca con una bazooka, que también va a morir, pero toda la estela de destrucción que va a dejar, pues es terrible, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, desgraciadamente. Y no crean que los antimicrobianos, pues tenemos tiempo, ¿no? O sea, y que van a seguir apareciendo y que, bueno, si hace resistencia a pues no, ya, saldrá otro. No es así, no es como que salga un antibiótico todos los días, ¿no? Desgraciadamente estamos limitados, ¿no? No son más de 20 antimicrobianos que se usan en el 90% de la práctica médica, ¿no? Realmente estamos muy limitados, ¿no? Y cuando menos a la mitad ya se ha visto, ya se tiene documentado y es una alerta y una alarma que estamos teniendo para el tratamiento de las infecciones que realmente sí lo ameritan, ¿no? O sea, realmente sí hay tratamientos profilácticos que podemos evitar una neuroinfección importante, ¿no? Entonces, el tema tiene relación, pero el mensaje importante es para ustedes que van a llegar a ser médicos de primer contacto y que van a estar algunos de ustedes pues en esas farmacias, en ese primer contacto o en sus consultorios, ¿no? Ustedes pueden poner su consultorio particular y al lado también pueden poner su farmacia, pero no por eso caigan en la tentación del dinero, ¿no? De las ventas, ¿no? Si quieren vender, pues dedíquense a las ventas, dedíquense a otro tipo de cosas, ¿no? No a la medicina, ¿no? La medicina es para hacer diagnósticos acertados, tratamientos adecuados, ¿no? Insisto, puede haber mala praxis, también puede haber impericia, ¿sí? La impericia y también puede haber negligencia médica, o sea, puede haber cualquiera de los temas, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si les robo 10 minutos. Las manifestaciones clínicas, pues ya lo veíamos de las meningitis, el síndrome meningio, fotofobia, cefalea, náusea, vómito, rigidez de nuca, etcétera, ¿no? Y el inicio de los síntomas es de una hora, horas, hasta días, ¿no? Y esta triada, pues es la que frecuentemente se pregunta en un cuadro para saber si el paciente tiene o no tiene meningitis, ¿no? No se presenta en todos los casos, pero cuando se presenta, pues hay que pensar en esta, ¿no? La fiebre, la rigidez de cuello y las alteraciones del estado mental, ¿sí? Son
se presentan en el 45, casi 50% de los casos. Uno de cada 2 pacientes va a tener esta triada, por eso es tan importante, ¿no? La inmensa mayoría presenta 2 a 4 síntomas: cefalea, fiebre, rigidez, etcétera, etcétera, ¿no? Los signos clásicos: Kernig, Brudzinski, Binda, ¿qué más? Sobre todo estos, ¿no? 97% de sensibilidad, no tiene tan buena especificidad, pero sí una buena sensibilidad. Es decir, que si lo tiene, pues es altamente probable que sí tenga una neuroinfección. O la otra, como es datos de irritación meningia, ¿cuál sería la otra alternativa si no hay infección? ¿Todavía están conectados? Sí, doctor. ¿Qué otra? Si tiene irritación meningia y no tiene una neuroinfección. ¿Dónde se presentan los signos meningios? Inflamación de las meninges. ¿Por qué se dan la inflamación de las meninges? También puede ser por trauma. Trauma que ocasione ¿qué? ¿Dónde se presentan los signos meningios? ¿Quién me dice? A ver, ya él. No se escucha. Se presentan en... Pues la rigidez que se presenta. Pues es que podría ser propiamente por una lesión, ahora sí que primaria de las meninges, ¿no? Entonces eso podría condicionarlo. Ajá. ¿En qué casos? A lo mejor un trauma, como decía la compañera, que condiciona la laceración de las meninges. Más que laceración, irritación de las meninges. ¿Por qué se pueden irritar o inflamar? El mecanismo de la tequila. Una es por inflamación, o sea, se inflaman por infección, y la otra, Pues una patología autoinmune, cáncer tal vez también. sí, alguna carcinomatosis, pero algo más frecuente que puede estar asociado al trauma o algo Malas vascular, prácticas de ejercicio. o algo vascular, Un hematoma, una hemorragia. una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, una hemorragia subaracnoidea nos puede dar signos meningios, datos de irritación meningia, ¿sí? Entonces, aguas, no todos los signos meningios corresponden a infección, también puede ser una hemorragia subaracnoidea, que también se presenta rigidez de cuello. Eso no lo hemos visto, pero bueno, lo vamos a ver. Entonces, aquí lo comento porque o sea, se manifiesta, pero el hecho de que estén presentes, pues no necesariamente quiere decir que sea esto, ¿no? Brudzinski, ¿de acuerdo? La elevación del cuello nos produce pues una elevación refleja de las rodillas, ¿no? Y el signo de Kernig, que es dolor de la nuca y elevación de la pierna contralateral al flexionar la pierna, una de las piernas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, flexionamos la pierna y hay dolor, ¿sí? Y elevación de la pierna contralateral, ¿no? Hay otros, el binda pues también es la flexión, ¿sí? Y el paciente tiende a mover el cuello, ¿no? Puede flexionarse el cuello y el paciente movilizar un hombro, ¿de acuerdo? Es el signo de binda, ¿de acuerdo? Antecedentes como otitis, ya decíamos, sinusitis, neumonía, trauma, celulitis periorbitaria, algún otro tratamiento. Bueno, estos son los agentes etiológicos. Rash, petequias o púrpura, esta es pregunta de examen,
nos sugiere meningococo, ¿de acuerdo? Meningococo. Ya hablábamos del Streptococcus pneumoniae, que es de los más frecuentes, y bueno, puede estar asociado a estas patologías, ¿no? Otitis, sinusitis, neumonía, ¿no? O un traumatismo cráneoencefálico por el estafilococo aureus. Pero petequias rash o púrpura, meningococo. Este es el diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta entre una meningitis, ya sea séptica o bacteriana, y una meningitis aséptica. Ya decíamos que de la aséptica la más frecuente pues es la viral, ¿no? Y generalmente se presenta como una meningoencefalitis. Puede ser también por hongos, por rickettsias, micoplasma, espiroquetas, ya decíamos, el bacilo tuberculoso, pero este es de manera crónica o insidiosa en la forma de presentación. Y puede haber irritación meningia no infecciosa, ¿de acuerdo? Ya decía su compañero Yael, en algún cáncer, carcinomatosis, ¿no? Alguna meningismo, perdón, química, ¿no? Fármacos intratecales, medio de contraste, de yodo, ¿sí? También nos puede dar irritación meningia, pero bueno, esto siempre en el contexto, ¿no? Sarcoidosis, infiltración leucémica, lupus eritematoso generalizado, fármacos, algunos fármacos también, rara vez, pero nos pueden dar irritación meningia, y aquí faltaría la vascular, que es por hemorragia subaracnoidea, que pues es la segunda, el otro dato frecuente, digamos, de irritación meningia, una infecciosa y la otra no infecciosa, pero aquí se agregan todas estas, ¿no? Hay meningismo por estas infecciones como la neumonía, la shigelosis, de tal forma que no siempre que se presenta la irritación meningia, pues es meningitis, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí es lo que debemos de pensar, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se acompaña de fiebre y, ¿qué más? Acá, alteración del estado mental, ¿sí? Fiebre, rigidez de cuello, alteración del estado mental, eso es meningitis hasta que demostremos, pues, que no lo es, que demostremos lo contrario. Muy bien, y aquí es lo que preguntaba su compañero, ¿no? Bueno, lo que comentaba más que nada ya él, tiene, pues, desde luego la indicación, ¿sí? Y tiene contraindicaciones. ¿Cuál es esta contraindicación? Pues una masa encefálica, tumor, coágulo o hipertensión intracraneal, ¿no? Para eso debemos de realizar, pues, antes que nada, una tomografía, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hacer una punción lumbar, ¿sí? Debemos de tener un estudio de imagen, una tomografía. ¿Por qué? Porque debemos de ver que no haya contraindicaciones. ¿Quedó contestada la pregunta? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver que tiene complicaciones, que tiene una técnica que la vamos a discutir la próxima semana, ¿no? Muy bien, ahí nos quedamos, tómenle foto, nos vemos. Sí, Doc, hasta luego. Buenas tardes.